Esto es Té de Tila, un espacio para ponerte en paz. Yo soy Bárbara Flores. Y yo soy Vicky Becker. Creamos un espacio libre de juicios donde invitamos a expertos de los que aprendemos prácticas y filosofías que contribuyen a nuestra transformación y bienestar. Descubre la vida desde otra perspectiva y amplía la visión de tu ser. Perfecto. Ahora sí, pues contentísimas porque vamos a hablar de astrología, pero astrología con un personaje que espero que hayan leído La Semblanza, porque de verdad que es maravillosa la trayectoria que tiene José Antonio Lugo, además de ser un astrólogo importantísimo en nuestro país, es escritor. Entonces ya van a ver ustedes lo que es capaz de hacer y la propuesta o el trabajo que ha hecho alrededor de la astrología es interesantísimo. Porque, bueno, dada su experiencia, hace un enlace muy interesante con escritores de la literatura clásica, en donde analiza tanto la biografía del escritor como partes de la obra, y así es como nos va conduciendo a través de su obra a entender, a sentir más bien el sabor de cada uno de los signos de una forma maravillosa. Tuve el enorme privilegio de hacerme, bueno, de que me regaló algunos de sus libros, se los voy a enseñar al ratito. Y en este viaje estoy de verdad muy contenta y muy emocionada. Es astrología el tema de hoy con uno de los principales estudiosos del tema. Bienvenido, José Antonio, qué gusto tenerte aquí, es un honor para nosotras, bienvenido. No, pues honor para mí estar con ustedes y quienes nos ven y nos escuchan para hablar de algo fascinante. Pues sí, aquí vamos. Hola Vicky, ¿cómo estás? Pues feliz, encantada de hablar de astrología. Yo me considero fan. Bueno. No sé, no soy estudiosa, no tengo bases, pero me encanta, me fascina. Y saber que hoy vamos a abordar este tema pues con una profundidad y una perspectiva completamente diferente, me entusiasma. Así que feliz y encantada de estar con ustedes. Bienvenidos. No, bueno, pues padrísimo, vamos arrancando con este súper tema de hoy. Y José Antonio, a ver, cuéntanos, métenos un poco en contexto, platícanos un poquito acerca de qué ha sido la astrología a través de los siglos. Bueno, mira, empezó con nuestros padres, nuestros ancestros del Neolítico, ¿verdad? O más allá, que vieron el cielo y bueno, empezaron a tratar de entender los ciclos. Los ciclos, pues el más conocido, el más obvio es el Sol, que desde el punto de vista de nuestros ancestros le daba la vuelta a la Tierra, ¿no? Y cada día para el día y la noche, el ciclo de la Luna, el ciclo de las estaciones, que en el Ecuador no lo sentimos tanto, pero muy arriba, muy abajo, pues era muy evidente que se vive diferente en cada estación. Y empezaron a observar el cielo y se dieron cuenta que lo que veían tenía una correspondencia con lo que pasaba aquí abajo. La astrología nace en Mesopotamia, Babilonia y Persia. De ahí no tenemos más que unas tabletas escritas en acadio, con dibujos, en fin, que están en el Museo Británico, pero pues se pierde, no hay textos escritos. Ese conocimiento va a Egipto y ahí se junta, digamos, ¿no? Se juntan estas tres tradiciones. Y en el año 200, ya con la dominación del Imperio Romano, sin embargo, estaba viva la cultura helénica, y por eso se habla del helenismo. En el año 200, el primer gran astrólogo fue ahorita les digo, lo he citado tantas miles de Ptolomeo de Alejandría. Entonces Ptolomeo escribe 4 libros, se llama el Tetrabiblos, que es precisamente una síntesis de todo lo que se sabía hasta ese momento en la astrología. Fue la época del incendio de la biblioteca, etcétera, etcétera. Bueno, después de eso, entramos en la Edad Media. Bueno, llega la Iglesia Católica y condena las prácticas de la astrología. Viene la Edad Media, y en la Edad Media hubo 3 renacimientos: el Renacimiento italiano, que es el más conocido, pero Alfonso X el Sabio en España, Ramón Llull en Cataluña y también en Francia,
hubo renacimientos, entendiendo por renacimientos que se traducían las obras literarias de Homero, Plauto, Terencio, de todos ellos, pero también los textos astrológicos en griego y en latín. Entonces, eran las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, hay un gran florecimiento de la astrología hasta el siglo XVIII, el siglo de la razón, pues sí está en contra de todo esto. En el siglo XIX hay una gran corriente esotérica, el gran mago Aleister Crowley, Papus, en fin, Madame Blavatsky, los mediums, lo que ustedes quieran, y llegamos al siglo XX. Pero antes de llegar al siglo XX, nada más decir en dos patadas, como se dice coloquialmente, que durante siglos la astrología ha sido aceptada y rechazada, aceptada y rechazada, aceptada y rechazada. Y básicamente el tema de por qué ha sido rechazada tiene que ver no con la astrología, sino con malos astrólogos. Un mal astrólogo o un mal vidente le dice a Vicky, Vicky, te va a pasar esto, te vas a mojar. Un buen astrólogo dice, Vicky, va a llover, aguas. Tú decides si sales desnuda, te pones un impermeable, un sombrero, un paraguas o te quedas en tu casa. Entonces, los astrólogos o los videntes que decían, esto va a suceder, la Iglesia Católica decía, es que si hay un destino escrito, entonces Jesucristo no vino a darnos la libertad a los hombres, porque si hay un destino escrito no hay libertad. Entonces condenemos a la astrología. Bueno, pues ahí tienen en dos palabras, en dos frases, ¿cuál es el conflicto? El conflicto tenía que ver con la libertad del hombre. Entonces, bueno, hay astrólogos hoy en día que son deterministas, que piensan que las cosas tienen que pasar a fuerzas. Hay quienes piensan que hay una libertad total, y más bien yo creo que dentro de algo que sí va a pasar, va a llover, uno decide en ese contexto lo que uno va a hacer. Entonces así ha sido. Ahora, llegamos al siglo XX, voy rapidísimo, y surgen dos cosas. Primero, Alan Leo, que en las primeras décadas del siglo XX se le ocurre algo que a nadie se le había ocurrido. En Stencil empieza a hacer comentarios de cada signo y predicciones de cada signo. Eso es el equivalente a lo que hoy hacemos los astrólogos en las páginas de todo, pero él lo empezó a hacer en Stencil y lo mandaba por correo en Estados Unidos. Siempre han tenido un buen correo, y así surge esta astrología de medios y de signos. Y luego ya con la llegada de las computadoras, entonces el astrólogo ya no tiene que hacer la carta, aunque debe de saber hacerla, sino que simplemente la interpreta. Es como un doctor que le das una radiografía. El doctor no hace la radiografía, le interpreta. Entonces lo que hace el astrólogo es interpretar la carta. Ahora, en un minuto, ¿qué dice la carta? ¿Para qué sirve o lo que sea? La carta natal, es decir, la fotografía de dónde estaban los planetas en el momento en el que nacimos, nos dice cómo estaban los planetas en el cielo cuando nacimos. Los planetas en la antigüedad eran dioses y se les daba una forma humana. Para nosotros, los planetas son arquetipos. Entonces, la carta natal es un enjambre de arquetipos, un racimo de arquetipos. Y ese racimo personal de arquetipos, con qué estamos conectados, es lo que determina nuestra personalidad. Entonces, en la primera parte de una consulta con un astrólogo del siglo XXI, el astrólogo te dice cuál es ese enjambre de arquetipos, cómo es, cuál es tu personalidad. Y luego la astrología es una teoría de ciclos. Entonces, la segunda parte es qué es lo que está pasando en el cielo y cómo lo que está pasando en el cielo se relaciona con esa matriz personal de cada quien. Y entonces podemos saber si va a llover en Tumilpita o si va a ser sol. Eso es la astrología del siglo XXI hoy. Ok. Dios mío, o sea, voy a tener que escuchar desde que empezamos hasta este momento como 3 veces porque aventaste un montón de información interesantísima. Fíjate, me llamó la atención muchas cosas, pero a ver, esto de que un buen astrólogo no te dice te vas a mojar, un buen astrólogo te dice va a llover. Aquí es en donde podemos entender esto de el destino, pero también el libre albedrío. O sea, sí hay un destino, pero también hay un libre albedrío. Mira, es una pregunta que no tiene una respuesta. Yo fui a un congreso en 1998 y Robert Sole, uno de los grandes astrólogos del siglo XX, dio una conferencia que se llama Free Will or Fate. Fate en inglés tiene una connotación negativa, de ahí viene fatídico.
¿no? Lo fate el destino es malo, es fatídico. En español no, podemos decir que es como el karma, buen karma o mal karma, ¿no? Pero ante la pregunta, entonces estaba yo ahí escuchándolo y levantó la mano a un astrólogo, todos eran astrólogos, y levantó la mano a alguien y dijo, yo soy un rabino, para la tradición judía tal, tal. Y luego otro levantó la mano y dijo, yo soy un musulmán, para el Corán, no sé qué, no sé cuánto. Y yo estaba muy emocionado diciendo, wow, aquí no tenemos la respuesta, pero están lo que piensan las tres tradiciones más importantes de Occidente. Ahí no hubo un budista, pero el budista podía haber estado ahí también sobre este tema. Solamente apuntaría a lo siguiente, somos hijos de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa nos dice que somos libres. Del siglo de 1789 para acá, los hombres nos creemos libres. No estoy hablando de astrología, estoy hablando de cultura en general. Nos creemos libres. Pero eso es muy reciente, desde 1789 para acá. Todo lo que estaba antes es, no somos libres y hay un destino. ¿Por qué John F. Kennedy llega presidente? ¿Es casualidad? ¿Es un mérito? ¿O le tocaba? ¿No? Y le tocaba que lo mataran el 22 de diciembre. Bueno, quizás el astrólogo le hubiera dicho, si lo hubiera consultado 2 días antes, aguas el 22 de septiembre, digo el 22 de diciembre de 63, aguas. Igual puede que hasta le haya dicho, no vayas a Dallas. Bueno, fue y lo mataron. Entonces, ¿cómo saber qué tanto es que él decidió ir a Dallas aunque le dijeran que no fuera? Pues eso es imposible saberlo. Y si no hubiera ido a Dallas, igual no lo hubieran matado, igual lo hubieran matado en Wisconsin, ¿verdad? Porque en su carta había algo terrible que le iba a pasar. Entonces, ningún astrólogo en el mundo tampoco va a decir que es absoluto destino ni que es absoluta libertad. Ok, sí, eso me parece que queda clarísimo con toda esta narración que nos estás haciendo. Y bueno, entonces, ¿se pueden hacer predicciones o no? Si un astrólogo, si tú vas a una consulta y un astrólogo te dice, va a llover o va a pasar esto, ¿qué se esperaría que hiciéramos? ¿Cómo podemos nosotros el tomar el control o el cambiar el rumbo o asumirlo? ¿O cuál es la idea? ¿Para qué queremos saber? Mira, es muy fácil. El otro día, hace unos meses, fui a Acapulco manejando. Tengo una camioneta y ahí voy hacia Acapulco. Entonces, pasando la caseta de Cuernavaca, me avisan en la caseta que está tomada la autopista. Entonces me dicen, parece que ya la van a desocupar. Usted decide si espera o se va por la libre. Si se va por la libre, tiene que irse hasta Chilpancingo y ahí entra la autopista otra vez. Entonces yo llegué a donde estaba ya la desviación por la libre y había muchas camionetas que estaban esperando, y coches, etcétera, que estaban esperando que se desocupara. Yo dije, de loco, porque me puedo estar aquí 5 horas. Entonces me voy por la libre y me meto en Chilpancingo y en lugar de hacer 5 horas hice 8 o 7. Pues es lo mismo, digamos, el astrólogo te dice, está tomada la autopista después de la caseta, tú sabrás, también me podría haber regresado a mi casa, hubiera dicho, no, no vaya a ser que en la carretera libre, pues es más peligrosa, no sé qué, quién sabe qué, mejor me regreso a mi casa y me pongo a ver Netflix, ¿no? Entonces, la predicción es, está tomada la caseta o está tomada la no sé qué. Y a partir de ahí es muy bueno tener esa información, porque ¿qué tal si yo me meto a la autopista? Entonces sí llego donde están los manifestantes y vaya problema, aquí voy al baño, no tengo agua, suponiendo que tuviera un bebé, que no es el caso porque ya mi hijo es muy grande, ¿qué hago con el bebé? Etcétera. Se vuelve un lío espantoso. En cambio, si yo ya sé, pues ya sé más o menos por dónde, pues, y eso va para las dificultades, pero va también para las cosas buenas. Oye, Vicky, Bárbara, aquí hay una cosa muy buena en el campo profesional, etcétera, abre bien los ojos o las perspectivas de un viaje, en fin, ¿no? Para eso es tener un poquito, primero, es un instrumento de autoconocimiento para saber quién es uno, pero en términos de predicciones, es tener información para la toma de decisiones. Y en el fondo tú consultas o tienes un asesor financiero
para pedirle eso. Es decir, uno le paga a gente para que nos dé información para la toma de decisiones. Bueno, pues es lo mismo que hace la astrología. Ok, es información que nos ayuda para poder tomar decisiones, para tener más elementos. Yo doy una consulta, digamos, le doy una consulta a Vicky y Vicky me dice, oye, yo quiero saber sobre este tema o lo otro. Yo digo, híjole, pues yo creo que por aquí, por allá, y yo veo 3 escenarios, ¿no? Bueno, pues si ya te puse a pensar, mi querida Vicky, pues ya ganamos. O sea, yo no estoy ahí, mi tarea no es decirte lo que vas a hacer, mi tarea es darte esos escenarios para que tú puedas elegir mejor el camino, la estrategia, etcétera, de lo que vas a hacer. Y abrir posibilidades, ¿no? Porque por supuesto, también. de alguna manera esta parte que justo dices de cómo se ve el destino en Estados Unidos, que de pronto acá yo he escuchado muchos comentarios de no quiero que me lean la carta, ni creo, ni nada de eso, porque me van a decir lo que me va a pasar y para qué quiero saber todo lo malo que me va a pasar. Tienen toda la razón, tienen toda la razón. Si a mí me dices que me voy a romper un tobillo, toco madera, entonces, pues ya me inmovilizaste, porque o ya lo asumo y como lo asumo ya no hago nada, o sea, cualquier información dada como un hecho me va a inmovilizar. Si me dices que voy a sacar la lotería, pues ya para qué hago el examen. Y si me dices que me voy a morir en un mes, pues ya para qué hago un viaje. Es decir, ese tipo de información inmoviliza, no sirve para nada. Es decir, por eso la gente dice, es que yo no quiero que me digan, pues tiene toda la razón del mundo. Pero eso otra vez son los malos astrólogos o los malos videntes. Ahora hay gente que sí quiere saber y dice, bueno, yo quiero saber si tengo que vender las acciones o no. Bueno, pues ahí sí, digamos, quizás la astrología o el tarot o cualquier mancia le pueda responder un sí o un no a un tipo de pregunta de esa naturaleza que alguien quiere saber algo muy concreto, ¿vendo mi coche o no? Bueno, pues tampoco le vamos a echar un rollo de media hora sobre el coche, el vehículo, no sé qué, no. Ahí hay una cosa diferente, pero no estamos hablando de ese tipo de predicción de vender el coche, estamos hablando de procesos. Yo creo que la astrología nos dice en qué proceso estamos y qué tenemos que hacer en esta etapa de la vida que nos está tocando. Ok, y también, ¿sabes? Me quedé con la sensación de que algunos aspectos o algunas posibilidades que tenemos no se nos ocurrirían, porque además, bueno, les presumo que José Antonio es de las personas más profesionales que conozco yo. Antes de estar aquí compartiendo con ustedes, me hizo favor de darme una sesión no tan extensa como suele hacerlo, pero interesantísima, profundísima, para que yo pudiera sentir lo que es tener una sesión con él. Y entonces, bueno, entre muchas cosas interesantes que dijo y que me pasaron, fue esto de que hay algunos aspectos, algunos, sí, pues aspectos de la vida que si no me lo hubiera dicho él, a mí no se me hubiera ocurrido poner ahí mi atención. Y creo que también es muy valioso en donde hay que estar alerta. Por supuesto, o qué oportunidades hay qué oportunidades hay que aprovechar, ¿no? De repente, como dices, no volteamos a ver que si le agregamos una pieza a nuestra actividad profesional, una pieza chiquita, movemos todo el sistema, ¿no? Una piececita que le agreguemos al sistema, de repente se abren miles de posibilidades. Entonces creo que la astrología un poco también te dice, explora por aquí, explora por allá, ¿por qué no esto, etcétera? Sin que necesariamente sepamos a dónde nos va a llevar todo esto, pero el hecho de tener esa pieza adicional o abrir otro camino, pues estamos creando un futuro diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy estudiando ruso. ¿Por qué estoy estudiando ruso? Pues por el puro gusto, porque me gusta la literatura rusa. Pero puede ser que eso me lleve a viajar a Rusia, a conocer una rusa, me puede llevar a quién sabe dónde. Pero si no abro esa pequeña posibilidad, ¿qué es lo que el astrólogo te dice? ¿Y por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Bueno, pues entonces no me va a pasar nada, me voy a quedar en mi casa viendo Netflix toda la vida. Pero si estudio ruso o estudio cualquier otra cosa o viajo a no sé dónde, pues se abre la vida, ¿no? Se abre así, se despliegan las posibilidades de la vida, ¿no? Claro, y de la misma manera, tal como lo decías, como instrumento de autoconocimiento, ¿no?
justo empezamos a voltear la mirada a nosotros y se abren posibilidades. Mira, yo le he leído, pues he leído cientos de cartas y por supuesto se las he leído a muchas personas que tienen un trabajo psicoanalítico, ¿no? Entonces yo, aquí, bueno, primero, el psicólogo es un terapeuta. Yo no soy un terapeuta, soy un consejero, no soy un terapeuta, ni me asumo, ni nadie se asumiría. Pero uno llega con el psicólogo y le platicas. Vas con el astrólogo y antes de que tú no digas absolutamente nada, él te dice, Bárbara, es así, 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 asado. Vicky es así, asado. Y me dicen, es lo mismo que he visto en el psicoanálisis después de 2 años. Y tú me lo dices en media hora. O sea, en media hora está un análisis, un diagnóstico, un retrato de una personalidad. Y yo creo que el simple hecho de que alguien te vea diagonalmente ya es una ganancia, porque uno se ve de frente siempre, no se ve uno de perfil. Entonces, si alguien llega y te dice, oye, de perfil, qué bonita nariz tienes, bueno, pues no lo había pensado, o qué nariz tan horrible, lo que sea, eso no importa. Pero el chiste es que alguien te está viendo de manera diagonal, y eso está padrísimo, y con un poco de suerte de manera profunda también. Sí, totalmente, ¿no? Bueno, salen cosas que dices, sí, me hace sentido, pero no, estaba como en un punto ciego, ¿no? Quizás. Y entonces, bueno, la carta natal, ¿qué puede decir de una persona? ¿Qué aspectos puede cubrir? Mira, la carta natal es un retrato de cuál es nuestro potencial. Yo creo que vamos a suponer que la llanta de la camioneta debe de estar inflada a 35 libras. Si uno llena la carta astral a 35 libras, suponiendo que en este ejemplo que fue una llanta, lo más probable es que uno sea feliz, esté realizado, tenga uno éxito, esté uno lleno de amor, etc. Pero si la llanta está a 29, si no llenamos nuestra carta en función del potencial que la carta tiene, pues estamos rodando bajo, el coche se voltea o está medio chueco, etc. Entonces la carta astral nos describe, uno dice, nos describe cómo soy. Quizás más preciso es, nos describe el potencial que tengo. ¿Quién puede llegar a ser Bárbara? ¿Quién puede llegar a ser Vicky? Y también de qué te tienes que cuidar, Vicky, de qué te tienes que cuidar. Tenemos todos tendencias hasta en términos físicos, ¿no? Hay familias que tienen tendencia a la diabetes, a problemas cardiovasculares, etc. Bueno, pues alguien está en esa familia, otra vez, pues si esa familia se la pasa bebiendo refresco de cola y tomando pasteles, pues todos van a volverse diabéticos, pero alguien puede decir, yo no le entro, yo soy vegano y bebo agua. Bueno, pues aunque tenga esa tendencia, no va a estar ahí. Entonces la carta astral te dice cuál es tu potencial, tus habilidades, las cosas que tienes que cuidar, y en cierto modo te puede decir por dónde va la cosa en términos de cuáles son tus habilidades profesionales, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso es lo que, y la carta astral es dónde estaban los planetas en el momento en el que alguien nace, pero desde ese momento, pues obviamente el cielo se está moviendo. Entonces, ya sea que sepamos o no sepamos astrología, todos estamos trabajando nuestra carta astral aún sin saberlo. Digamos, vamos a suponer que alguien en su carta tiene un aspecto que implica que es muy inseguro. Bueno, pues hay 2 posibilidades, que siga siendo inseguro y eso lo lleva a la depresión y al suicidio, digamos, en el extremo más increíble, o en el otro extremo, cuando yo era niño había unos anuncios que decía, el alfeñique de 44 kilos, Charles Atlas, ¿no? Entonces era un cuate de 44 kilos que seguramente estaba inseguro, que seguramente lo buleaban y las muchachas no le hacían caso, y se hizo Mr. Universo, ¿verdad? Entonces, la inseguridad te puede llevar al hoyo o te puede llevar a la cima. Hay que trabajarla y no hacer nada
es trabajarla, pues digamos, se trabaja para la dirección que tú quieras, ¿no? Entonces, la carta astral nos dice de dónde empezamos, ¿no? Y a partir de ahí, pues a ver qué hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra personalidad, a ver qué estudiamos, qué tan disciplinados somos, etc. Y cómo nos vamos trabajando también nosotros mismos, ¿no? Sí, y ahora que te escucho, pues me remito a esta sesión que tuvimos tan linda, tan interesante, y estás hablando de que te da los potenciales, ¿para qué eres bueno? También un poco como lo que vemos nosotros en vocación, o sea, como qué traes de fábrica, tú naciste y qué puedes hacer si te aplicas, porque quizás algunas personas tienen deseo de desarrollarse en una dirección para la que no están hechos o no sé, no tienen estas aptitudes o estas características. Creo que te puede dar mucha claridad, que te puede dar luz. Por supuesto. Ahora, les estaba comentando fuera del aire, estoy acabando un libro que se llama Mi 4 libro de astrología sobre astrología y asesinos seriales. Y una de las cosas que uno ve es que buena parte de los asesinos seriales, Ted Bundy es el más conocido, se hizo una película sobre él, eran encantadores. Claro. Si tú ves la carta, esa era la carta de una persona que tenía todo para ser amado, para ser una familia, para ser exitoso. Entonces, aún teniendo una carta, digamos, fabulosa, hay algo, en este caso hay una pieza que está mal. Casi siempre es la relación con la madre, esa es una constante en todos los que tienen este tipo de conductas, y esa pieza hace que todo lo demás se descomponga, ¿no? Pero aún así, si ellos hubieran trabajado esa pieza, si hubieran ido con un terapeuta, un psiquiatra, lo que sea, igual no hubieran hecho las atrocidades que hicieron. Es decir, estamos hablando de que la carta astral nos habla de tu potencial para bien, y también de tu potencial para mal si no trabajas las cosas que te pueden llevar a hacerle daño a los demás, ¿no? Es una alerta, aguas. Es una alerta si se toman la molestia de ir con alguien que les diga aguas, ¿no? Aguas porque en una de esas tú, como Buggy el aceitoso, ¿no? Ya mataste al gato, ya mataste al perro, pues enciérrenlo, ¿verdad? Porque va a matar a quién sabe quién, ¿verdad? Claro, se va a seguir. Ok. Y dinos, José Antonio, la carta astral, ok, estamos en la carta astral de las personas. ¿Y qué más? ¿Qué otras utilidades tiene? ¿Un país, una nación, un lugar puede tener una carta astral? Bueno, antes de irnos al país, es que estaba pensando en esta duda. Algo que pasó también en la lectura que me hiciste tan amablemente, me preguntaste que dónde pasé mi cumpleaños, te dije que en la Ciudad de México. Hace 2 o 3 años, ¿te acuerdas, Vicky? Fui con una astróloga y fui antes de mi cumpleaños y me dijo, no quiero que pases tu cumpleaños en la Ciudad de México, y me mandó a Jalisco, me fui a Sayulita, no sé qué. A ver, ¿nos puedes explicar un poco ese asunto? Mira, es muy sencillo. Imagínense que es la Tierra, ¿no? Ahorita esta es la Ciudad de México, vamos a decir aquí, y aquí este es el cielo de la Ciudad de México. Tengo un hijo, mi único hijo, vive en Sydney. ¿Cuál es el cielo de Diego? El cielo de Diego es este. Vamos a suponer que Sydney está acá. Entonces, el cielo cambia. A ver, tú dices, bueno, pero a ver, de todos modos no entiendo nada. Bueno, mira, imaginemos un reloj. No lo tengo aquí a la mano, un reloj de manecillas, ahora ya todos son electrónicos, ¿no? Entonces, imaginemos que los planetas son las manecillas. No podemos cambiar las manecillas, no podemos mover a los planetas, pues eso es absurdo. Pero digamos que tenemos aquí el reloj y dice 9:20. Lo hacemos así y dice 5 para las 4. Lo hacemos así y dice 20 para las 3. Entonces, las manecillas no se han movido, pero cuando uno se cambia de ciudad, uno mueve la carátula, vamos a decir así. Y entonces el lugar en el que suceden las cosas, lo que llamamos casas, pues se mueve un poquito. Yo creo que esa técnica está bien, desde mi punto de vista, como una especie de derecho de veto, ¿no? O sea, si hay algo, si digamos, si me van a operar de algo muy serio,
y un aspecto relacionado con mi salud cae en la casa de la muerte, pues uno dice, híjole, no, ¿verdad? Entonces voy a darle una ayudadita aquí la cosa para que me caiga en el terreno de las finanzas. Entonces me salvo y quien va a salir perjudicado son mis finanzas por lo que tuve que pagar por la operada. Pero bueno, más allá del chiste, eso así funciona, pues. Uno mueve la carátula, no las manecillas, buscando estar bajo un cielo diferente, porque si te mueves de ciudad, el cielo va a ser diferente dependiendo de en qué lugar del mundo, de la República o del mundo estás. Okay. ¿Y eso se prospecta a todo el año? Sí, bueno, el retorno solar, que es la carta del momento en el que el Sol regresa a la posición original, pues al estar, por ejemplo, hace 4 años fui a Lima, Perú, precisamente en el día de mi cumpleaños. Entonces, más allá de echarme un delicioso ceviche en estos restaurantes del chef Gastón, que son lo máximo del mundo mundial, pues al estar cumpliendo años en Lima, estaba bajo un cielo diferente y todo el año, todo mi año personal estaba cubierto por ese renacimiento en la ciudad de Lima. Sí funciona, digamos. Sí, ok, eso está interesantísimo. Y entonces, ahora sí, regresando a los lugares, a los países, ¿pueden tener su carta natal? Sí, fíjate que pues todos los países, las empresas, las personas, todo lo que tiene un nacimiento, se entiende por nacimiento, no solamente un ser vivo, ¿no? Un país, un negocio. Tú firmas, vas con el notario y firmas una sociedad. En el momento que firmas una sociedad, pues puedes sacar la carta astral de ese momento. Ahora, un gran astrólogo, que es un historiador de Oxford, muy famoso en el mundo porque además tiene esa cualidad de doctor en historia y astrólogo, Nick Campion, hizo un libro extraordinario que se llama The Book of World Horoscopes. Entonces él buscó en cada país un astrólogo local y un astrólogo local que le dijera cuándo había sido el nacimiento de esa nación, porque es imposible que él conociera, digamos, la vida de Tanzania, que formaba parte, ahí nacieron Freddie Mercury y el más reciente premio Nobel, pero se necesita pues alguien que sepa para entender que estaba Tanganyika y luego se volvió Zanzíbar, etc. Entonces él consiguió un astrólogo de cada país para que le ayudaran a validar la carta astral de cada país. Entonces, por ejemplo, la carta astral de México es una carta que ¿cuándo nacimos? Pues no nacimos el 15 de septiembre. El 15 de septiembre es cuando se da el grito, ¿no? Nacimos en el momento en que dejamos de ser dependientes de la Nueva España, que es el momento en que se firma el Acta de Independencia. Y el Acta de Independencia pues se firma el 28 de septiembre de 1821 a las 6 de la tarde, que es cuando se firma el acta. En el momento en que se firma el acta, ya no somos Nueva España. En ese momento, como si fuera un bebé, México nace, porque un minuto antes México no existía. Éramos una colonia de Nueva España. En el momento en que se firma el acta, en ese momento nace México. Bueno, pues entonces se puede hacer la carta astral de cualquier país. Y lo mismo que decimos de una persona, podemos ver en la carta astral qué es lo que está pasando. Por ejemplo, un ejercicio que no he hecho y por lo tanto no lo puedo comentar aquí, pero sería interesantísimo ver tomar la carta de Chile y ver cuáles son los aspectos que permiten que llegue un chavo que parece que de una manera casi mágica está tratando de unir los intereses de la derecha y de la izquierda en algo que a todos les parezca bien, sin que sea tan la parte de la derecha que olvida las reivindicaciones sociales, ni la parte de una izquierda demasiado radical. Entonces sería interesantísimo ver pues, qué es lo que está pasándole a Chile en este momento. Se puede hacer teniendo la carta, y esa carta viene en este libro de Nick Campion,
el libro de los horóscopos mundiales, que seguramente si lo buscamos en Amazon, pues está en inglés, no está en español, pues se puede conseguir. Yo lo tengo, pero digamos, sí se pueden hacer las cartas astrales de los países y ver cuáles son los tránsitos que le tocan a ese país, ¿no? Wow. Oye, y entonces fíjate, qué interesante, si alguien quiere constituir una empresa, sería muy buena idea tener como una consulta para ver cuándo y a qué hora se podría hacer este tipo ritual de la firma del acta constitutiva para que Fíjate nazca. que lo que dices es muy importante y nos lleva a que estamos comentando 4 de las divisiones, vamos a decirlo, de la astrología más importantes. La astrología personal, o sea, ver cuál es la carta de ustedes, lo que hemos estado platicando. Luego, la astrología mundana. La astrología mundana se encarga de ver la astrología de los países y de los grandes ciclos históricos, etc. Lo que tú dices se llama astrología eleccional. ¿Cuál es el mejor momento para iniciar algo? A mí me piden, a cualquier astrólogo, no nada más a mí, el caso más importante pues es el de un matrimonio. Uno no se debe de casar sin checar que no vaya a ser que ese día todo está de cabeza, porque la tradición astrológica diría que entonces el matrimonio va a acabar de cabeza, ¿verdad? Entonces se puede seleccionar el matrimonio, un viaje muy importante, etcétera, uno para ver cuál es el mejor momento. Por eso se llama astrología eleccional. Y hay una cuarta faceta que se llama astrología oeaia. Y la astrología oeaia es lo más parecido a un oráculo. A ver, ¿me lo puedes deletrear? Sí, no, es de Oya del reloj, Oeaia. H-O-E-A-E-A, ¿no? La astrología de las Oyas, pues. Entonces, esa sirve, imagínense ustedes que estábamos, que yo fuera el astrólogo y tú eres la princesa o la reina María Antoinette de Francia, y me pides algo y yo no tengo tu horóscopo, ni tengo computadoras, ni tengo efemérides, ni tengo nada. Entonces se inventó una técnica que funciona como el tarot, vamos a decirlo así, apelando a las leyes a ciertas leyes, sí muy técnicas, pero un poco también con la idea de la sincronicidad. Me haces la pregunta en este momento, que son las 20:39, y yo saco la carta de las 20:39 y esa carta me va a responder lo que tú me estás preguntando, aunque no tenga tu carta natal, etc. Esa se llama la astrología oeaia. Entonces, como pueden ver, hay muchas cosas que puede hacer el astrólogo. Otras cosas que hace es lo que se llama sinastría. La sinastría es la comparación entre dos cartas, que generalmente la gente quiere saber cómo se lleva con su pareja, pero también podría ser padres, hijos, madres, hijas, socios de una empresa, etc. Y ahí lo que se ve es cuáles son las partes en las que nos llevamos bien y cuáles son las partes en las que nos llevamos mal. Es decir, un buen astrólogo creo que puede responder muchas preguntas y ser un buen consejero, ¿no? Eso está maravilloso, como lo que hicimos con Consuelo. Es que tuvimos a Consuelo, creo que fue hace una semana, y el tema fue numerología. Y entonces, bueno, también hace un trabajo con pares, ¿no? Con una pareja, de novio o de novia, o bueno, hicimos Vicky y yo como socias, colegas, amigas, y estuvo muy interesante, muy, muy lindo. A ver qué salía. A ver qué salía. Entonces, algo así se puede hacer también, como para ver si está bien aspectado el proyecto entre dos personas, sea cual sea el proyecto, ¿no? O para trabajarlo, ¿no? En caso de parejas, por ejemplo, o socios, pues probablemente allí salen algunos temas o procesos pendientes, o saldrán algunos equilibrios entre las dos relaciones. Sí, porque tú puedes hacer el estudio para ver si le entras, pero si ya estás adentro, hay que ver cómo trabajarlo, o vamos a decirlo así con comillas, o si mejor nos salimos y no lo trabajamos. Yo creo que en principio todo se puede trabajar, pero también hay que reconocer que cuando en una pareja alguien está interesado en mantener la cosa y está dispuesto a hacer un trabajo personal y la otra persona no está dispuesto a hacer el trabajo personal, pues entonces no hay más que de dos, la sumisión o la salida.
Entonces, si el otro no quiere hacer nada y se mantiene en sus propios términos y no hay un espacio de diálogo, de encontrarnos en un punto intermedio, pues entonces hay que pensar si vale la pena seguir ahí con socio, pareja, trabajo, lo que sea. Claro. Oye, y al revés, para disolver, por ejemplo, una relación o una empresa, ¿habrá momentos indicados que nos puede ayudar? Pues sí, mira, siempre hay momentos mejores que otros, ¿no? Y siempre habrá que buscar la salida más tersa y donde los intereses de cada quien sean menos afectados, ¿no? Sin duda. Sí, también se podría ver eso. Claro. Ok. Y bueno, cambiando, acá la audiencia, muchas gracias, ya vimos que están muchos amigos, al ratito los saludamos a todos. Vayan apuntando sus preguntas, al ratito los saludamos y las vamos a leer todas. Y mientras apuntan sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, saluditos y tal, un poquito cambiar de tema, regresando a las personas. Como una herramienta de apoyo, pues, ¿se podrían detectar patologías psicológicas a través de la astrología? O sí, no sé. Sí, sí. Fíjate que hay un trabajo pionero que hizo un médico gringo y de color en los años 80, que el libro se llama Signs of Mental Illness. Y fue el primero que intentó correlacionar las enfermedades más normales, o sea, me refiero paranoia, esquizofrenia o una manía, depresión, maníaco depresivo, etcétera, con algunos aspectos de la carta. Entonces, eso se fue profundizando, pero el primer trabajo fue ese, tratar de encontrar los patrones del DM5, tratar de hacer el match con los patrones astrológicos de aspectos difíciles, ¿no? Pero como bien dice Vicky, pues son temas de trabajo, no todos los que tengan algún aspecto tenso van a acabar siendo psicópatas, ¿verdad? Ni tampoco todos los que tengan un aspecto creativo, armonioso, van a ser Picasso. Entonces, otra vez, también depende mucho del trabajo personal y del ambiente. O sea, si un niño podemos detectar que tiene una tendencia a la violencia casi patológica, pero y nace en una colonia de Tijuana, donde todo el mundo se está matando todo el día, pues podemos suponer que ese chavito va a acabar siendo el líder de una banda, etcétera. Pero ese mismo niño o un niño igualito con una tendencia de agresiva muy fuerte, nace en una familia de budistas que lo llevan al centro budista aquí de la broma y andan haciendo meditaciones y todo. Pues si lo ven muy violento, le van a decir que estudie karate o que estudie taekwondo o que haga tai chi. Y entonces esa violencia se va a poder canalizar y está ahí contenida, ¿no? Entonces, digamos que el entorno familiar, social, etcétera, puede ser el gatillo, como dicen en inglés, de trigger, de que esa patología explote para mal, o desactivamos, le quitamos las pistolas, las balas al revólver, y pues aunque haga clic, clic, pues ya no le dio a nadie, ¿verdad? Entonces, pero sí se pueden detectar comportamientos, así que pueden ser tendencias, etcétera, ¿no? Eso es fascinante también, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y hablando de tendencias, José Antonio, ¿se puede predecir las tendencias mundiales? No sé, sí, un trabajo de predecir, de saber cómo hacia dónde va el asunto. Mira, sí, por supuesto, y te voy a decir cómo se hace. Se hace de una manera muy sencilla. La astrología no es algo esotérico, que a alguien la inspiración le viene un rayo cósmico y lo ilumina. No, no funciona así. Desde lo que estábamos platicando de nuestros ancestros del Neolítico, todo parte de la observación. Entonces, cuando uno ve un aspecto tenso entre dos planetas en 2021, 2022, 2020, uno dice, a ver,
qué ha pasado antes cuando estos se han juntado. Entonces vamos a ver hacia atrás para ver qué es lo que está ahorita y qué puede pasar mañana, porque esto es una teoría de ciclos. Entonces, en el 2020 tuvimos la conjunción de Saturno con Plutón, dos planetas, comillas, malos, maléficos, terribles, ¿no? Y esto pasó el 20 de enero de 2020, y así nos fue en el 2020. Saturno son límites y Plutón es transformación. ¿Qué vivimos en el 2020? Límites, no pudimos ni salir de nuestra casa, y nos vimos obligados a reinventarnos. Y ahora sí, reinventarte o morir. Eso fue 2020. En el 2021 empezamos a salir de eso. Y en el 2021 y la mitad de 2022 estamos en otro tema. El tema es la cuadratura de Saturno, mantener, conservar, y la cuadratura con Urano, liberar, dejar ir. Creo que el tema de todos nosotros, de nosotros tres, los que nos están viendo, pero la gente de todo el mundo, esto es una cosa, digamos, de tendencia planetaria, es que todos en lo individual, en lo familiar, en lo colectivo, estamos diciendo, me quedo con este coche que ya no uso o lo vendo. Me quedo, y podemos hablar de posesiones, podemos hablar de amistades y relaciones tóxicas, podemos hablar de hábitos, los hábitos de comida que son nefastos y entonces nos están causando problemas. O podemos hablar de paradigmas, ¿no? El padre de familia que ha sido ultra conservador, educación de derecha católica, cerrada, etcétera, y de repente su hijo, su sobrino le dice que es gay. Bueno, ¿te quedas con tu paradigma? ¿O entiendes que ese paradigma no sirve si tu hijo es gay? Y lo que tienes que hacer es amarlo. Y si entiendes que lo que tienes que hacer es amarlo, pues tu paradigma lo haces bolita y lo tiras al bote de la basura. Pero hay padres que en lugar de hacer eso, hacen bolita al hijo y lo tiran al bote de la basura. Pero el tema entonces es, también mantenemos o dejamos ir cosas, objetos, relaciones, hábitos, paradigmas, posesiones físicas, etcétera. ¿Con qué nos quedamos y qué soltamos? En eso estamos en el 2021 y vamos a seguir así en el 2022. Luego, a la mitad de 2022, buena parte de los planetas se van a poner retrógrados, lo que quiere decir que no vamos a avanzar mucho. Y en el 2023, marzo de 2023, Plutón va a salir de Capricornio y va a entrar a Acuario. Entonces yo creo que este año, hablando no de ustedes, no en lo individual, sino en lo colectivo, no en lo mexicano, sino en lo universal, creo que es un año de transición donde tenemos todos que aprovechar, como si tuviéramos una semana, que nos dijeran, en una semana van a venir, van a tapizar todos sus muebles y van a pintar todas las paredes. Entonces tienes una semana para decidir qué muebles se van, qué calcetines se van, porque van a limpiar los closets, van a hacer una limpieza profunda y van a pintar todo. Entonces tenemos unos meses para hacer un ajuste de cuentas con nosotros mismos, ver qué queremos hacer en el 2023, qué necesitamos aprender, qué pieza nos falta para ser más exitosos, más todo, para estar más felices, y qué cosas pues si vamos a aprovechar esta tapizada, pues tengo que descolgar los cuadros porque van a pintar las paredes. Si ya descolgué los cuadros y quité los taquetes, es más fácil deshacerse de unos cuadros. Los podemos regalar, los podemos vender, pero yo, por ejemplo, tengo 62 cuadros colgados en mi departamento. Bueno, pues quizás me haría falta una tapizada así y deshacerme de 10, ¿verdad? Porque a veces uno no quiere soltar nada. O sea, no se trata solo de soltar lo malo. A veces uno tiene un exceso de libros, de cuadros, de chamarras, de zapatos, de relaciones tóxicas. Quizá alguien tenga un exceso de amantes, ¿verdad? Pues que nos dé la receta, no es cierto. Pero el tema es que hay que pensar con qué nos quedamos y con qué no nos quedamos, ¿no? Yo creo que en eso vamos a estar todos en 2022. Bueno, en lo que queda de este año, ¿no? Va a ser un poco eso, preparándonos para los grandes cambios de 2023, que ahí sí, yo creo que vamos a avanzar mucho más a prisa en todos los temas políticos, sociales, económicos, de tecnología, etcétera,
Entonces tenemos un año de transición para prepararnos, porque en el 2023 sí ahí, si no hiciste el cambio, si no hicimos el cambio, pues nos van a dejar atrás, ¿no? La realidad ya no nos va a estar esperando. Ahorita creo que en cierta medida la realidad ya cambió y los que no hemos cambiado somos nosotros. Estamos un poco desfasados, pero el mundo ya cambió. Hay quienes están esperando que el mundo cambie. No, no, no. El mundo ya cambió, ya cambiaron tantas cosas. Pero lo que no ha cambiado es nuestra manera como vemos el mundo. Lo queremos ver con los lentes del pasado. Entonces este año nos va a servir para hacer esta limpieza, estos ajustes, y digámoslo así, para cambiar la graduación, para ver que el mundo ya cambió y que tenemos nosotros que adaptarnos a una nueva realidad. ¿Qué tal? Entonces, bueno, por ahí del 2023 ya viene una gran remodelación y ahorita hay que irnos preparando, decantándonos, viendo con qué cambiamos, qué tiramos, qué necesitamos para prepararnos. Eso es a nivel colectivo, y a nivel personal, pues cada quien tiene sus ciclos particulares. Entonces hay alguien que está en un momento en el que tiene que aprovechar las oportunidades porque va a crecer y le va a ir súper bien, y hay alguien que si no resuelve los temas familiares o de salud, pues en una de esas ni siquiera la libra, ¿no? Ahorita con esta epidemia tan terrible, hay gente que tenía que haber resuelto temas de obesidad o de no fumar o de no beber, etcétera, pues eso con el bicho encima, pues si no ajustaron puede ser nefasto y ha sido nefasto para muchos. Pero también es la decisión de quienes no quisieron ajustar. Es como si viene el tsunami y pues si viene el tsunami y no nos movemos, estamos en dificultades, pero al revés, si viene un crucero maravilloso y nos dice, se van a subir todos gratis. Bueno, ahorita no es buena idea subirse un crucero, pero suponiendo, ¿no? Se suben gratis los que tengan traje de baño. Pues córrele a comprar el traje de baño, a ver cómo le haces. Algunos había unos volantes, digamos, ¿no? Y dijeron, no, esto no puede ser cierto, ¿no? Yo no creo en eso, yo no voy a comprar el traje de baño. Tú lo fuiste a comprar, Bárbara, pues qué ilusa es. Bueno, pues la ilusa Bárbara se subió al crucero y el que dijo que no, se quedó viéndola, porque no fue a comprar el traje de baño, que era el requisito para subirse gratis. Entonces, tenemos que aprovechar las oportunidades y cuidarnos también, o sea, es las dos cosas al mismo tiempo, lo bueno y lo malo, pero estar con los ojos bien abiertos. ¿Podrá servir la astrología para la psicología? Claro, yo creo que es una gran herramienta. Si alguien es psicólogo y sabe astrología, pues va a potenciar lo que sabe. Si alguien como yo, que he leído mucha psicología, pero que no estudié en una universidad psicología, pues de todos modos tengo herramientas que me permiten acercarme y con la diferencia, como dije, de que somos consejeros, pero no terapeutas, ¿no? Pero es una gran ayuda, por supuesto. Claro. De hecho, la astrología fue la psicología hasta finales del 19, cuando aparece Charcot y el mesmerismo y la hipnosis y todo eso. Antes de eso, ¿cuál era la psicología los últimos 4,000 años? Pues la astrología. La astrología fue la psicología de la humanidad, porque establecía características de personalidad basadas en los signos, y eso es lo mismo que digamos, que hace la psicología, que lo plantea de otra manera y dice, bueno, lo normal y lo anormal lo vamos a hacer en rangos estadísticos, y los que se salgan del rango de la media, pues hacemos un DM5 y escribimos ahí todas las patologías, ¿no? Pero digamos que antes era lo mismo sin el DM5 y con un lenguaje más literario, más metafórico. Claro, es que, a ver, letras en astrología, dice Ana. No, bueno, les tengo que presumir. Sí, por favor. Ay, sí. Las palomitas las vamos a poner por acá. Pero a ver, los signos del zodiaco y su clave mitológica. Bueno, este libro lo escribí con Luis Lesur a 4 manos, mi maestro. Yo hablo un poquito de la mitología de cada signo, pero él lo que hizo fue hablar desde su experiencia de haber tenido 10,000 clientes. Entonces él, si hablaba de los Aries, pues imagínense, 10,000 entre 12 quiere decir que tuvo 800 clientes por signo. Entonces, pues podríamos decir que los conocía bien.
Entonces, ese es mi primer libro de astrología que hice a 4 manos con él. Luego el que sigue es el que mencionaste, el de Letras en la Astrología. Letras en la Astrología fue juntar mi profesión de licenciado en Letras Francesas, igual que Breyes y Dulce, que somos colegas de Letras Francesas, y escogí un escritor de cada signo del zodiaco. Les doy la lista en 30 segundos. Ahí es la baronesa Blixen, que es la que escribió África Mía y El Festín de Babette. Tauro es Juan Rulfo. Géminis es la gran escritora belga francesa Marguerite Yourcenar, la que escribió Memorias de Adriano. El Cáncer es Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. El Leo es Bukowski, un escritor norteamericano bastante contestatario, rebelde y demás. El Virgo, los Virgos son perfeccionistas, y el escritor en español más perfeccionista, más perfecto del siglo XX, pues sin duda es el maestro Jorge Luis Borges. Los Libras son seductores y maravillosos, y escogí a Oscar Wilde. El Escorpión, que es mi signo, que somos profundos, intensos, complejos. El mío. Bueno, el tuyo también, pues ¿qué escritor más escorpión que Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky? El Sagitario es el gran escritor Gustave Flaubert, el autor de Madame Bovary. El Capricornio es Henry Miller. El Acuario es James Joyce, que por cierto, el 2 de febrero, Día de los Tamales, es el día del cumpleaños de James Joyce. Y el Piscis es Víctor Hugo, o Víctor Hugo, el autor de Los Miserables. Entonces, fue difícil seleccionarlos porque hay grandes escritores en cada signo, pero creo que es un divertimento, un juego que intenta unir pues, la literatura y la astrología, ¿no? Ay, es una maravilla. De verdad que ya leí algunos, y sí se mete uno en esta personalidad, y tanto en las sombras como en las luces, y me encanta, buenísimo. Y luego no sé si te di, el de los himnos, exactamente. Bueno, escribí himnos a los planetas. Es como una especie de misal dedicado a los planetas. En lugar de tener oraciones católicas, bueno, los griegos le hacían oraciones a los planetas, plegarias a los planetas. Las podemos encontrar en Gredos, en Gandhi, se llaman himnos órficos. Había himnos o plegarias a Venus, Afrodita, etc. Eso se dejó de hacer en el año 200 en Alejandría. Yo jalé ese hilito con la misma idea de los griegos. ¿Qué es una plegaria? ¿Qué es una oración? Hablando de astrología o hablando de cualquier cosa. Una oración es algo que nos conecta, ¿no? Cuando uno le reza a uno, al Dios que está estableciendo una conexión. Entonces lo que quise es hacer plegarias para conectarnos con el arquetipo Júpiter, con el arquetipo Marte, con el arquetipo Luna, para sincronizarnos. Para los griegos la enfermedad era, digámoslo así, no tener wifi. O sea, perdías la señal, y cuando perdías la señal hacías locuras. Entonces en la antigüedad te llevaban al templo de Venus, al templo de Afrodita, al templo de Artemisa, y mediante un ritual, como lo que hace Jodorowsky con la psicomagia, que de ahí lo sacó, no lo inventó Jodorowsky, se hace un ritual que te permite reconectarte con el wifi del planeta, vamos a decirlo así. Entonces yo, en lugar de proponer una serie de rituales, dije, voy a empezar, el ritual más básico es la oración, ¿no? Entonces vamos a hacer oraciones a los planetas como arquetipos, por eso se llama plegarias a los planetas como arquetipos. No piensen, mis queridos oyentes, que estoy absolutamente chiflado y que me la paso besándole a Júpiter o a Saturno, pero esto tiene una lógica basada en la antigüedad, y la lógica es, vamos a conectarnos con el principio del arquetipo. Si quieren, no nos gusta la idea de planeta o la idea de Dios, de dioses, pues la quitamos y decimos, vamos a conectarnos. Nos podemos conectar con la energía de la víctima, o nos podemos conectar con la energía del fuerte que sabe defenderse. Pues, ¿y cómo lo hacemos? Pues haciendo un ritual, ¿no? Por ejemplo, en Siberia hay rituales de poder, ¿no? Yo me convierto en un jaguar, asumo la posición de un jaguar y estoy empoderándome como un jaguar, pero me puedo poner como un oso de 2 metros y estoy apoderándome de la energía del oso. Entonces es un poco lo mismo, es sincronizar mi energía de José Antonio, la tuya, en fin, mediante una oración
con la energía representada por el arquetipo que llamamos planetas. Los dos primeros, el primero y el tercero, se encuentran en Amazon. Los pueden pedir en Amazon. El otro, el de letras en la astrología, está agotado. Vamos a sacar otra edición. Entonces ese pues está difícil de conseguir. Pero los otros dos se pueden conseguir en Amazon sin problema. Ah, ok. Y bueno, también tengo el de las flores de Bach, que ese es tema para otra plática. Y también Me va a tenemos encantar. otro tema, ¿no? Podemos hablar de Tai Chi. Sí, fíjate que tengo la fortuna de que mi maestro de Tai Chi, que para mí es el mejor de México, o ha sido el mejor de México, en muchos, es el maestro Martín Hernández Ponzanelli, que tiene además una raigambre literaria, porque es el hijo de Fren Hernández, el gran escritor mexicano, que fue el mentor de Juan Rulfo. Se conocieron en la comisión del Papaloapan, y bueno, él es el hijo de Fren Hernández, que fue tan importante para Rulfo que la dedicatoria manuscrita de Pedro Páramo, que le dedicó a Efrén, dice: a mi maestro Efrén, a quien le debo todo, Juan. La mejor novela mexicana de la historia está dedicada así: a mi maestro Efrén, a quien le debo todo. Entonces hablaremos del Tai Chi, seguramente un poquito de Fren Hernández, pero Martín es un hombre maravilloso de 82 años, que es un maestro no solo porque hace muy bien Tai Chi, sino porque lo ha interiorizado de tal manera que es un maestro taoísta que vive en San Miguel Chapultepec, ¿no? Okay. Entonces, cuando quieran hablamos de eso, será un placer. Un espacio para ponerte en paz. Síguenos en Instagram como tdetila.mx y en Facebook como tdetila.mx. Y para más información acerca de cursos y talleres, visita tdetila.com.